acuerdo a la patología que estemos tratando. Entonces, hay lugares estratégicos para cortar esta cadena. Y si cortamos la cadena, prevenimos la enfermedad, no controlamos la enfermedad. Entonces, el primer punto es el agente causal. Generalmente es un agente causal específico. Esta cadena que se da fundamentalmente para enfermedades infecciosas, pero también puede darse para otro tipo de enfermedades no transmisibles. Es cuestión de acomodar. Entonces, el agente es específico, luego tenemos el reservorio, pues la puerta de salida del agente infeccioso, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada al nuevo hospedero y finalmente la susceptibilidad del hospedero o del huésped para tener la enfermedad. Entonces vamos a ver el agente. El huésped, mejor nosotros hablamos de hospedero, porque en inglés es huésped, pero para nosotros huésped es el que viene, no es el que alberga, sino es el albergado. Por eso es que usamos hospedero. Y entonces, este huésped o hospedero tiene una infección inaparente o aparente. Entonces, ¿qué es infección? Infección puede ser inaparente, es decir, infección en primer lugar es que el hospedero alberga a la gente, que está dentro de él, que se mantiene dentro, se reproduce. Eso es importante, que pueda reproducirse dentro de los hospedero. Si entra un agente y no se reproduce, no causa mayor problema. Entonces tiene que haber reproducción. Entonces la infección es inaparente o aparente. Inaparente decimos que una persona está infectada, pero no está enferma. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho enfermedad de Chagas? Mucha gente, el 80% puede ser, tiene la infección, pero no tiene enfermedad de Chagas. Está prendido el uso. Ay, perdón. Yo. Entonces, una persona puede estar infectada, pero no estar enferma. Entonces, eso es cuando la infección es inaparente. Pero si es aparente, esta enfermedad puede ser moderada o leve o moderada, grave o fatal. Este cuadrito van a memorizarlo porque sirve para muchas cosas. ¿Qué agentes causales tenemos? Hay muchos agentes causales, ¿no? Dentro de los biológicos están las bacterias. Ya saben, ustedes ya conocen muchas de las bacterias, protozoarios, metazoarios, o sea, mitos, hongos, ricketsias, virus y también priones, ¿no? Como la encefalopatía subaguda, y también el coronavirus. Son enfermedades causadas por virus. Pero también hay agentes causales no biológicos, por ejemplo, químicos, ¿no? Pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos, tanto industriales como no industriales. Y entre los físicos hay muchos que pueden causar enfermedades, como por ejemplo la fuerza mecánica, el traumatismo, el calor, muerte por calor, la luz, sobre todo la luz ultravioleta, que puede causar cáncer y todo lo demás, o quemaduras, radiaciones igual, que pueden causar quemaduras, o digo, alteraciones genéticas que se causan enfermedades neoplásicas. Y el ruido también es un agente causal importante, porque el ruido, la gente no se da cuenta. No se da cuenta porque cada vez se hace más hipoacústico. Y como
como es más hipocúsico, tolera bien el ruido, pero ese ruido está causándole cada vez mayor daño del sistema auditivo y finalmente termina en sordera. La mayor parte de los adultos mayores terminan en sordera y es una discapacidad tremenda para la gente porque no puede comunicarse. Seguimos con el agente. Entonces, vamos a hablar de infectividad y patogenicidad. Infectividad ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Qué es infectividad? Es la presencia de un agente infeccioso en el hospedero que puede ser inaparente o aparente, eso ya lo hemos dicho. Pero patogenicidad, ¿qué cosa es? Y la patogenicidad obedece a una fórmula que está acá. B más C más D. O sea, cualquiera de estas, enfermedad aparente, entre todos los que tienen la infección. O sea, infección inaparente o aparente entre todos los que tienen infección, ya sea inaparente o aparente. Eso es patogenicidad, casos de enfermedad aparente del total de infectados. ¿Sí? Entonces, patogenicidad es que un agente es capaz de causar un daño que puede manifestarse como enfermedad o simplemente no se manifiesta. En ese caso es entonces eso es patogenicidad. Virulencia. ¿Qué será virulencia? Virulencia es la capacidad de un agente infeccioso de causar casos graves y fatales, ¿no? Entre el total de casos aparentes. Entonces su fórmula es C más D, o sea, estos más estos, del total de infectados. Eso es virulencia. Del total de casos aparentes de estos, ¿no? Entonces, C más D partido B más C más D. De todos los que tienen enfermedad, ¿cuáles son los que son graves o mueren? Eso es virulencia de un agente infeccioso. Y letalidad. ¿Qué es la letalidad? Ya lo hemos estudiado en demografía. Es los que fallecen de todos los casos aparentes, ¿no? De los que tienen enfermedad. Eso es letalidad. Que no es lo mismo que mortalidad. Ya saben que la mortalidad se entiende como las muertes de la población general. Aquí no, se están dando cuenta, no es de todos que tienen infección, solamente los que tienen infección aparente, que es lo que se llama enfermedad. ¿Qué es hospedero? Hospedero es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente. Este es un término también que ustedes lo conocen. Tenemos reservorios de agentes infecciosos, reservorios humanos y reservorios extrahumanos, es decir, animales principalmente. Pero puede haber reservorios que no sean animales. No, que no sean. Los reservorios son animales siempre, ¿cierto? Otra cosa es fuentes de infección, por ejemplo, el agua puede ser una fuente de infección. Algunos consideran como reservorio, por ejemplo, un estanque de agua contaminada, podría ser con reservorio, pero generalmente se acepta reservorio solamente con eso. Bien, ¿qué es una zoonosis? Zoonosis es una enfermedad que afecta a animales y que puede afectar a los humanos en unas ocasiones. Fuente de infección, ya les he dicho. Fuente de infección puede ser de un animal,
¿cierto? Que yo coma un animal es una fuente de infección, pero puede ser agua contaminada, puede ser verduras contaminadas, cualquier elemento físico o químico que pueda contener el agente infeccioso, es fuente de infección. Y portador es aquel hospedero que tiene el agente infeccioso, que generalmente no tiene síntomas y que es capaz de transmitirlo a otra persona. Eso es portador. Puerta de salida puede ser del agente infeccioso respiratorio, con la tos, ¿no es cierto?, las gotitas de flujo. Puede ser genitourinario, generalmente por transmisión sexual. La digestiva, a través de la contaminación con heces. La piel, a través del contacto directo. Hay enfermedades que se pueden contagiar de persona a persona por la piel. Por ejemplo, sarna humana, las sarnas se transmiten de persona a persona. Algunas otras heridas también se pueden contagiar. Y la transmisión placental, o sea que a través de la placenta pasa el agente infeccioso hacia otra persona. En este caso, el producto de la concepción. La cadena, el mecanismo de transmisión. Aquí tenemos directa, es de persona a persona. Y el mecanismo de transmisión indirecta es a través de vehículos o fomites, juguetes, agua, alimentos, productos biológicos. Y los vectores pueden ser mecánicos y biológicos. ¿Recuerdan la diferencia entre mecánico y biológico? El mecánico no se infecta con el agente infeccioso, solo se contamina. Para que cuando se infecta ya es un vector biológico. Entonces el mecánico solo transporta los agentes infecciosos, mientras que los otros sí pueden llevar la enfermedad a través de un contacto directo con el. ¿Qué otras características? Fundamentalmente eso es lo básico del vector biológico. Y la puerta de salida es igual que la de entrada, ¿no? También puede entrar por la. O sea, la puerta de salida es igual que la entrada. Acá hemos visto respiratoria, genitourinaria, digestiva, piel, etc. Veamos ahora qué es un periodo de incubación. El periodo de incubación es desde el momento que se produce la infección hasta que aparecen síntomas o signos de la enfermedad. Periodo de incubación. Periodo de latencia es desde que se produce la infección mientras que la persona es infecciosa, o sea que puede transmitir el virus. El periodo de transmisibilidad o infeccioso, tiempo de transmisión directa o indirecta. Eso es, o sea, el periodo de latencia no es lo mismo que el periodo de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque el periodo de latencia es desde que se infecta. Muchas veces cuando se infecta todavía no transmite la enfermedad, sino varios días después. Entonces no es igual el periodo de transmisibilidad o periodo infeccioso que el periodo de latencia. Y finalmente vamos a ver lo que es susceptibilidad del huésped, ¿no? O del hospedero. Esto depende de varias barreras que tiene que pasar el agente infeccioso para poder infectar. Entonces, por ejemplo, el hospedero está protegido por la piel. La piel, ustedes saben, es una barrera, ¿no?, impermeable que protege a las personas. Pero no solamente eso, sino que tiene una serie de sustancias, por ejemplo, ácidos, grasas, que hace, incluso puede haber hasta anticuerpos que se eliminen por la piel, que impiden que entren agentes infecciosos. Entonces la piel es un órgano que es capaz
capaz de proteger al ser humano. Los reflejos también. Por ejemplo, la tos es un reflejo, pero el quitar la mano también es un reflejo. Por ejemplo, las personas que tienen lepra se hacen heridas justamente porque no sienten, entonces no tienen este reflejo de retirar la mano. Y eso puede causar. Otro reflejo es el cerrar los párpados frente a una agresión por un agente. Entonces hay una serie de reflejos que nos protegen de enfermedades de infecciones. El estornudo también es un reflejo, ¿no? que nos protege. La edad es un factor de protección. Realmente los recién nacidos hasta el año tienen mucha susceptibilidad, pero después comienzan ya a adquirir resistencia y se hacen muy resistentes hasta el adulto mayor, pero ya los de más edad, tercera edad, empieza a perderse también esta susceptibilidad, o mejor dicho, se hacen más susceptibles a la infección. Las etnias también. Hay etnias que son propensas a ciertas enfermedades. Por ejemplo, se decía siempre que la raza negra era más susceptible a la tuberculosis. La raza nórdica es más susceptible de tener cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ver una serie de etnias relacionadas con la vida. Y la herencia también. La herencia nos hace susceptibles a ciertas enfermedades porque se van transmitiendo de generación en generación. Y el estado nutricional, como ustedes saben, pues, es importantísimo en la defensa de nuestro organismo. Toda persona desnutrida es muy susceptible a una serie de enfermedades, no solo infecciosas, sino también no infecciosas. Entonces, esto es la susceptibilidad. Está dado por estos números. Veamos, por ejemplo, lo que es la susceptibilidad del hospedero, que puede ser individual o colectiva. ¿Cómo es? Si todos se vacunan, o la gran mayoría, ya las personas son menos susceptibles, ¿no es cierto? Pero esto de individual y colectivo está fundamentalmente a la parte familiar, ¿no? Familiar y razas, etcétera, que hace que sean más o menos susceptibles. Y la resistencia también es más o menos individual o colectiva. Eso es general. Estos son tipos de, digamos, de respuesta en general de los agentes infecciosos. Y luego tenemos la inmunidad. Eso ya es más específico. La inmunidad puede ser pasiva. ¿Cuánto es la inmunidad pasiva? Por ejemplo, pasiva natural. ¿Quién me da un ejemplo de pasiva natural? La leche materna. La leche materna, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Ah? La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, a través de cuando nace un niño, nace con inmunoglobulinas que lo protegen hasta los 8 meses más o menos. Pero hay inmunidad pasiva natural, como es la leche, por ejemplo, la lactancia. Y artificial, ¿cómo sería? Pasiva artificial. ¿Ah? No. Pasiva artificial. ¿Sueros? Sueros que están preparados contra ciertos agentes infecciosos que contienen anticuerpos. Y la inmunidad activa también es natural y artificial. ¿Cuándo es una inmunidad activa natural? Cuando te enfermas. Claro, cuando una persona se enferma y adquiere inmunidad. Y artificial, Vacunas. ahí sí viene la vacuna. Esa es inmunidad activa. Y la inmunidad de masa es cuando gran parte de la gente
ya está vacunada, entonces se protegen todos. Eso es eso se llama inmunidad de masa. Para animales se habla de inmunidad de rebaño. Algunos utilizaban este término en la pandemia, ¿se acuerdan? La inmunidad de rebaño, pero ese término es para animales. Para el hombre es inmunidad de masa. Muy bien. Entonces, esta es una parte pequeña e importante que prácticamente ha sido de recuerdo. Ahora sí vamos a ver otra cosa. Vamos a ver ahora qué es vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es sumamente importante en nuestro medio porque va a evitar que enfermedades que ya existieron, que ya no existen, aparezcan y otras enfermedades más bien tiendan a desaparecer. La vigilancia epidemiológica tiene sus partes. Entonces tenemos que una de las partes es recolección de información, de datos, ¿no? Análisis, interpretación y difusión sistemática. Bien, esos cuatro aspectos se refieren a los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Es la recolección, análisis, interpretación y difusión sistemática de datos, lógicamente referidos a enfermedades o a aspectos de salud. Por eso el proceso salud-enfermedad. La observación de tendencias en el tiempo, y lugar y persona, o sea, no solamente es recolectar, sino observar a través de todos estos métodos, observar la tendencia en el tiempo, lugar y persona. Recuerden, estas variables son las variables epidemiológicas. Entonces, la observación de tendencias se hace en estas tres variables epidemiológicas. ¿Qué es una tendencia? Es la forma como más o menos se comporta un proceso de salud y enfermedad a través de todos estos tiempos y la persona. Como un dato, y es importante porque uno puede predecir. Lo más importante de esto es que las tendencias se pueden predecir. ¿Para qué se predice? Para anticiparse y tomar decisiones oportunas. Entonces, eso es la vigilancia epidemiológica. ¿Qué hitos históricos ha habido en la historia de la humanidad sobre vigilancia? La primera acción sobre vigilancia epidemiológica, esto lo hemos visto ya también anteriormente, es lo que sucedió en Venecia, la peste bubónica. Entonces, Venecia, como tiene puerto, llegaban barcos de la China trayendo ratas infestadas con pulgas, y las pulgas infectadas con Yersinia pestis. Entonces, entraban los barcos, las ratas entraban a la ciudad y la gente mataba a las ratas. Y al matar las ratas, las pulgas quedaban libres buscando alimento y atacaban a la gente. Entonces se producía la peste bubónica. Supongo que han estudiado peste bubónica en microbiología. Entonces, ¿qué hicieron en Venecia? Lo que hicieron era crear lo que hasta ahora se utiliza la cuarentena. ¿Qué significa? Que los barcos que llegaban a Venecia no podían entrar directamente, sino que tenían que tener un periodo de observación en alta mar de 40 días. Entonces iba personal de salud de Venecia a verificar, hacer un listado quienes estaban en la tripulación, si tenían fiebre o estaban con lesiones, y si es que estaban con lesiones o con fiebre, tenían que
quedarse igual y después iban a chequearse. Si es que nadie tenía la enfermedad, entonces tenían de todas maneras que quedarse 40 días para ir nuevamente a visitarlos, y si nadie se enfermó, quiere decir que no había posibilidad de transmisión. Entonces, de ahí viene el nombre de cuarentena, que ahora se usa para muchas enfermedades, pero lógicamente ya no necesariamente son 40 días, sino dependiendo del periodo de incubación de las enfermedades. En el siglo XVI, hay unos primeros registros de mortalidad. Ya se empieza a hacer registros de mortalidad, pero simplemente lo hacía el municipio para las defunciones, ¿no? De que se ha muerto su pariente, ya se ha muerto tal cosa, y tenía una relación. Ya este es el inicio de realmente de empezar a tener tasas de enfermedad y muerte, ¿no? De mortalidad. En el siglo XVII, muertes por causa específica en Londres. Entonces en Londres ya se da la ley y es obligatorio registrar la causa específica de muerte, que debería de ser hecha por un médico. Entonces es importantísimo. En el momento actual, ustedes saben que la mortalidad, apenas fallece una persona, tiene que tener un certificado de defunción que lo da un médico donde están las causas de muerte. Entonces es sumamente importante para llevar el registro de la mortalidad en la población. En el siglo XVIII se crea la policía médica en Alemania. ¿Para qué se crea una policía médica? Era para que se cumplan las leyes dictadas por salud. Entonces, si se decía que, por ejemplo, en la pandemia, ustedes han visto, han vivido lo que es la pandemia, y entonces tenían que quedarse en casa, que podían salir sí, pero con mascarillas. Entonces la policía médica se encargaba de eso en Alemania. Incluso si alguien tenía cuarentena, toda la familia le cerraban su puerta, y ahí eso vigilaba la policía para que no salgan de su vivienda por el tiempo que se había dispuesto. Entonces la policía médica de Alemania ya comienza a cumplir una función de vigilancia, digamos, ejecutiva, ¿no? En base a la autoridad, a las leyes que da la autoridad. En el siglo XIX, la certificación médica ya es universal en las defunciones en Inglaterra. Ya nadie se puede enterrar si es que no tiene un certificado médico que se registra a todos. En el siglo XX, la Organización Mundial crea la primera unidad de vigilancia epidemiológica, que es el CDC de Atlanta, en este caso, pero hay CDC en todo el mundo. En el Perú hay CDC, sí, también. Entonces, estos son los que hacen la vigilancia epidemiológica. Apenas aparece un brote de una enfermedad, inmediatamente este organismo, es decir, el CDC o el CDC, tiene su centro en Atlanta, pero tiene sus filiales en todo el mundo. Entonces, tiene comunicación y ayuda permanente entre ellos. Entonces, cualquier enfermedad que aparece, se toman sueros, se envían muestras, CDC las identifica, y entonces ya se hace la vigilancia a nivel mundial. Entonces, pero el CDC era hasta 1965, empieza hasta el 92, que era fundamentalmente de enfermedades infecciosas. Solamente se encargaban de enfermedades infecciosas, pero a partir del año 92 se amplía el concepto. ¿Qué quiere decir? Que se hace vigilancia de hipertensión arterial, de diabetes, de otras enfermedades que no son infecciosas. Entonces, tiene un gran papel, por ejemplo, en esto, el hantavirus, o el hantavirus, y otros virus más que hasta no aparecieron en la epidemia de COVID.
tenido un papel importantísimo en el CSA. Entonces, todos estos son mitos de vigilancia epidemiológica a través del mundo. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Lo más importante para la vigilancia epidemiológica es detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de enfermedades. Entonces, por ejemplo, la malaria ya estaba erradicada en los años 60, pero la vigilancia se hacía y de pronto se dan cuenta que empiezan a aparecer nuevos casos. Eso es importante. Pero malaria es un mal ejemplo de cómo funciona la vigilancia. La abandonaron prácticamente. Pero, por ejemplo, la viruela. La viruela es una enfermedad que tiene también vigilancia. Hace algunos años apareció un brote en África, en una población de África. Se movilizó todo el mundo, la Organización Mundial, todos apostaron, llegaron aviones, helicópteros con personal especializado, cercaron la zona y vacunaron a todos. Ya no se usa la vacuna realmente, pero se logró controlar ese brote, porque si no iba a haber nuevamente la dispersión de la enfermedad. En este momento, ustedes tienen vacuna contra la viruela. ¿Tienen? Ya no se vacuna, porque ya no existe. Pero si hay un brote, inmediatamente pueden sufrir una enfermedad terrible que afectó a todo el mundo. Entonces, eso es el primer objetivo, detectar cualquier cambio agudo de la ocurrencia y distribución de la enfermedad. ¿Qué más? Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso de una enfermedad de la población. Es decir, el primer objetivo es una cosa rápida, inmediata. Apenas aparece un brote o un cambio. Hay muchos cambios en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Por ejemplo, ¿qué cambio se ha producido en la tuberculosis? Es importante. ¿Saben? La tuberculosis tenía su tratamiento, todo perfecto. De pronto hay un cambio en los patrones de resistencia del bacilo tuberculoso. Y entonces se vuelve multidroga resistente. Y cada vez más. Entonces, ese es un cambio en la ocurrencia y distribución de enfermedades. Aunque esto más está para el ejemplo más funciona para este caso. Pero ahorita vamos a ver. Entonces acá es identificar, cuantificar y monitorear los efectos. Quiere decir que existen registros de las principales enfermedades a nivel mundial que ustedes pueden consultar cómo van, qué porcentajes existen y en qué lugares están. Entonces, ese es un monitoreo. Apenas cambia esto, se sigue registrando y se va cambiando, entonces rápidamente empieza la vigilancia de ese sitio. Tercero, observar los cambios en los patrones de ocurrencia de agentes y eventos. Entonces, ¿cómo es que ha cambiado estos cambios? Primero en los agentes, como le estaba poniendo el ejemplo de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis ha cambiado el agente, sí, se ha vuelto multidrogo resistente. Entonces, eso tiene que tener una vigilancia. Pero los hospederos también cambiarán. En los años 80 cambió totalmente los patrones en los hospederos. ¿Qué ocurrió en los años 80, 1980? ¿Qué hizo cambiar? ¿Saben? Es parte VIH, parece el VIH. ¿Y qué cambia? Cambia los hospederos, sí, pues se hacen muy susceptibles por la infección al virus. Es el síndrome de inmunodeficiencia. Entonces, al cambiar el hospedero, los agentes aprovechan. Y así ha habido muchos cambios a nivel mundial. El
cuarto objetivo es detectar cambios en las prácticas de salud. A ver, vamos a poner unos ejemplos. Un ejemplo que ustedes conocen muy bien es lo que sucede durante el embarazo. Lo que se recomienda es que el 90% de los partos sean naturales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro medio? Se ha invertido ese papel. El 80 o el 90% son cesáreas. Entonces eso está creando pues un problema que hay que vigilar porque lleva a otro tipo de enfermedades. Entonces esto tiene que detectarse que es una práctica de salud y que ha cambiado y eso tiene que ser detectado por la vigilancia preventiva. Entonces ya se tiene ese dato de cambios en la práctica de atención de un parto. Prácticas en el manejo de enfermedades infecciosas también. Ustedes saben, uno puede comprarse cualquier antibiótico. Y en el hospital le pueden poner cualquier antibiótico. Tiene que haber un comité que avala el uso de ciertos. En realidad debe ser de todos, pero ya muchos ya están resistentes, entonces no hay mucho problema. Pero hay drogas que solo pueden ser usadas mediante la aprobación de un comité de farmacólogos y clínicos que determinan que sí es estrictamente necesaria y tiene que darse a dosis completas, etc. ¿Para qué? Para evitar resistencia a los medicamentos. También en las prácticas, eso es un ejemplo, evaluar las medidas de prevención y control. Eso también, antes se pensaba que la vigilancia epidemiológica tenía solo como objetivo hacer la vigilancia de prevención y control. Pero no es así. Como están viendo, hay otros objetivos. Aquí es que si se aplica una medida de prevención hay que evaluar si es que se sigue aplicando o las medidas de control. Por ejemplo, lo hemos visto en Chagas, ¿se acuerdan? Hay una vigilancia de tipo permanente, pese a que ya no hay enfermedad. Eso se llama vigilancia sentinela. ¿Cómo la ven? Vigilancia sentinela. En una localidad donde existía la probabilidad de que vuelva a aparecer el triatoma, entonces se determina o se pide la colaboración de la comunidad para que una persona, una familia, digamos, dentro de 10 manzanas, por ejemplo, tiene una banderita, se le pone en su casa, para que a ella recurran todas esas 10 manzanas y le informen si es que ha aparecido algún triatoma. Entonces, apenas aparece alguien y encuentra un triatoma en su casa, le lleva a esa vivienda y le dice, me he encontrado esto. Y él está encargado de avisar a la gerencia de salud para poder inmediatamente hacer el estudio y controlar la reproducción de este insecto. Entonces, eso es una vigilancia sentinela. Pero hay varios tipos de vigilancia. Entonces, esa es una medida de control, evaluar una medida de control. Ya se controló Chagas en Arequipa, pero hay que seguir controlando mediante vigilancia sentinela. ¿Cuáles son los objetivos? Veamos los usos de la vigilancia epidemiológica. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Investigar y controlar enfermedades. Planear programas de salud. Evaluar las medidas de salud. Probar hipótesis. Y tener un archivo histórico. Entonces, todos estos usos que se le dan a la vigilancia epidemiológica es, por ejemplo, vamos a ver algo. Evaluar las medidas de salud. Cuando vino el COVID, ¿qué se dijo? Que todos deberían de usar el pediluvio.
¿Saben qué es el tejido? No saben porque después se dio marcha atrás. Se evaluó y se vio que no tenía mayor importancia. El diluvio era una caja, esto que tenga un líquido, que era generalmente líquido. Entonces, en todas las puertas ponían como una alfombra dentro de una caja de metal. Entonces uno pisaba ahí para no entrar el gel. Pero si se dieron cuenta que el gel no entraba por los pies, ¿no es cierto? ¿Cómo entraba? A través de la respiración, a través de las manos, pero no de los pies, no estaba en el suelo. Entonces, al evaluarse esa medida, se dispuso de que ya no era importante esta acción. Entonces, eso hace vigilancia de probar hipótesis, sobre todo los mecanismos de transmisión, se comienzan a probar hipótesis, alguien da una hipótesis, entonces hay que seguir para hacer el estudio si se prueba o no la hipótesis. Pero uno de los datos de archivos históricos es importante que hay registros enormes sobre la competencia de enfermedades a través de muchos años. ¿Qué eventos están bajo vigilancia epidemiológica? Por ejemplo, como ustedes sean médicos, tienen que reportar enfermedades obligatoriamente. Entonces, esto se hace que depende, hay varios, digamos, factores, indicadores que nos hacen hacer la vigilancia de eventos de salud. Por ejemplo, lo que está determinado en el reglamento sanitario internacional. Existe un reglamento sanitario internacional que dice que hay enfermedades de vigilancia obligatoria que los países tienen que hacer. Por ejemplo, cólera, peste, fiebre amarilla. Hay otros más, pero estos son los más importantes para nosotros. Hay otros que son de otros países. Entonces, si aparece el cólera, inmediatamente tiene que haber vigilancia epidemiológica, peste igual o fiebre amarilla. La OMS también ha dispuesto que hay otras enfermedades para hacer la vigilancia. Por ejemplo, la fiebre recurrente. ¿Qué causa la fiebre recurrente? La poliomielitis. Ustedes ya no han visto pacientes con secuela de polio. Ya creo que han muerto todos los epidemios. O sea, ya por la edad también. O sea, hubo una época en que ustedes veían por la calle gente que en silla de ruedas. Había gente que trabajaba. Recuerdo mucho, había estas motocicletas, pero que tienen una carreta adelante. Una motocicleta le ha puesto una carreta. Había un señor que tenía poliomielitis y estaba en su motocicleta y vendía productos, creo que vendía fruta, no sé, y se desplazaba muy bien. Pero era toda una paraplegia, ¿cierto? Era una paraplegia, no podía movilizar sus miembros inferiores. Trabajaban bien con las manos, todo, pero siempre tenían que estar sentados, no podían caminar. Y eso fue por la poliomielitis. Y la poliomielitis fue endémica por mucho tiempo hasta que apareció la vacuna oral. Y entonces desapareció. Pero revisamos unos artículos de que han vuelto a aparecer en algunos lugares, porque la gente ya no se va. Poliomielitis. Después, paludismo y fiebre amarilla. Entonces, estas son determinadas por la Organización Mundial de la Salud. También hay enfermedades total o parcialmente erradicadas, que siempre tienen que tener vigilancia. ¿Qué quiere decir eso?
ustedes como médicos hacen diagnóstico de poliomielitis o de viruela, si ustedes no hacen la denuncia, no hacen la comunicación, pueden estar sometidos a una serie de sanciones. Es interesante que sepan esto. Ustedes hacen diagnóstico de polio porque se puede confundir con Guillain-Barré, puede confundir, tiene que hacerse el diagnóstico. Y viruela igual. Si ustedes ven un caso de viruela, no pueden darle tratamiento, manejarlo, tienen que avisar, hacer la denuncia. Hay un sistema, ahora es virtual, antes había que llenar unas tarjetas o hacer una carta para esto. Yo he hecho varias veces de paludismo. Entonces yo hago el diagnóstico en mi paciente, se hace ese diagnóstico, tengo que hacer, llenarlos en la carta y encima enviar la lámina al Ministerio de Salud. La lámina donde está la positivo. Entonces, se hace esto. Si ustedes, acá no está, pero el VIH también es una enfermedad que debe de recordarse. Entonces, total o parcialmente erradicada, polio, viruela. En fases de eliminación, el sarampión, por ejemplo, ahora se está haciendo la vigilancia del sarampión, ¿no es cierto? Han visto que a todos están vacunando y apenas se hace el diagnóstico tienen que comunicarse para saber quiénes son los contactos y ver dónde se han producido. Entonces, sarampión está en fase de eliminación. Sin embargo, en Estados Unidos ha habido brotes de sarampión. Aquí en Puno ha habido brotes de sarampión. Rubiola también, porque ya no debería de haber estas enfermedades porque se vacunan a los chicos cuando nacen. Rubiola, tétanos, sífilis congénita, ya no se ven las congénitas, pero realmente y esto está en fase. Enfermedades transmisibles de corto periodo de incubación y alta letalidad, cólera, ébola, hantavirus. Hantavirus también hay que agregarlo acá. Es una enfermedad transmisible de corto periodo de incubación y alta letalidad. Después vamos a estudiar enfermedades reemergentes y desconocidas. Reemergentes, por ejemplo, la malaria es una enfermedad reemergente. Sarampión también está reemergente en realidad. Son enfermedades que ya estaban erradicadas y nuevamente están apareciendo. Y enfermedades emergentes, como infección por VIH, HTLV, etc. Son enfermedades emergentes. Y no transmisibles, enfermedades no transmisibles, o sea, no son infecciosas, pero de alta mortalidad prematura. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, infarto miocardio, son enfermedades que tienen que estar bajo vigilancia. Entonces, estos son los eventos básicos. Principios para la selección de enfermedades o condiciones a vigilar. ¿Qué enfermedades tenemos que vigilar? Eventos de salud, dicen, no solo enfermedades. Que debe tener una clara importancia en salud. Diríamos, no es lo ético, pero se hace, porque la vigilancia es muy costosa. Entonces, si es una enfermedad que aparece por ahí, pero que no va a transmitirse, no va a afectar a un gran número de la población, entonces no se hace la vigilancia. Para hacer vigilancia tiene que haber una clara importancia en salud pública. ¿Qué es clara importancia en salud pública? Que se transmite rápidamente de persona a persona y que afecta a un buen número de la población. Debe existir acciones específicas en salud pública que puedan ser tomadas. Si es que no se puede tomar ninguna medida, ¿para qué hago la vigilancia? Esta enfermedad hay que
hay que vigilarla, pero si no voy a hacer nada. Entonces no tiene mucha importancia. Y los datos relevantes para la vigilancia deben ser fácilmente disponibles. Es otro dato importante que es necesario tener en cuenta. Los datos tienen que recogerse rápidamente y que sea fácil de disposición para tomar decisiones urgentes. ¿Qué tipo de vigilancias hay? Hay la vigilancia pasiva. ¿Qué es la vigilancia pasiva? Ustedes han visto los GIS. ¿Conocen los GIS? En los consultorios hay un documento. No sé si ahora lo están haciendo electrónicamente. Ya hace mucho tiempo que no voy al hospital. ¿Cómo ustedes qué van? ¿Cómo es electrónico ahora? O sea, que tienen que saber qué enfermedad están diagnosticando y tienen un código, ¿cierto? Es el CIE-10. Entonces, después de ese código lo escriben. Antes se llenaba una hoja, que era la hoja del GIS, que es la hoja de información de salud. No tiene ahora. En salud todo es electrónico. Eso sí hay todavía, con hoja. Bien, entonces eso es una vigilancia pasiva. ¿Por qué? Porque esa información se va acumulando y va produciendo curvas. Y entonces al producir curvas, uno se da cuenta de la tendencia de la enfermedad, cuando empieza a aumentar o cuando empieza a disminuir. Entonces, esa es una vigilancia pasiva. Vigilancia pasiva también puede ser las hojas de información de enfermedades de vigilancia, por ejemplo, malaria, etc. Todo eso también es pasivo, porque son documentos que se van acumulando y se van registrando en una base de datos. Eso es entonces vigilancia pasiva. Es diferente a la vigilancia activa. La vigilancia activa es la que se hace en campo. Entonces, por ejemplo, lo que le estaba diciendo, aparece un brote de viruela y entonces va todo un personal para vigilar este problema de salud y que no se expanda. Entonces, eso es vigilancia activa. Tienen que formarse equipos de personal experto que va a buscar esta enfermedad. Entonces, ya no solamente esperamos que vengan la información, sino que la información tiene que ser recolectada. Tiene que irse a buscar información mediante encuestas, diagnósticos, etc. Entonces, esa es vigilancia activa. Y vigilancia centinela es aquella que se hace con ayuda de la comunidad para que elementos de la comunidad participen en la vigilancia y permita hacer llegar información hacia el Ministerio de Salud. Entonces son tres tipos de vigilancia. ¿Cuáles son las etapas que hay que hacer básicas, por supuesto, en la vigilancia? Lo primero es recolección de datos. Entonces hay que hacer una detección, notificación y confirmación de la información. Entonces hay que detectar los casos, hay que notificarlos, pero aquí hay que confirmarlos. Después viene el análisis de la información, la interpretación de la información y la difusión de la información. Esas son las cuatro etapas básicas de la vigilancia. Vamos a ver una cosa. Entonces, hemos dicho que la primera etapa es la recolección de datos, ¿no es cierto? Y en la recolección de datos tenemos cuatro aspectos: la detección del dato, la notificación, la clasificación y la validación. Veamos cómo es esto. Entonces, el uno es la detección de casos. ¿Cómo vamos a detectar los casos? En primer lugar,
hay que hacer definición de caso. Si no sabemos bien, podemos estar conectando casos que no son. Por ejemplo, en el cólera hubo ese problema. Había gente que tenía diarrea y decían ya es cólera. O en el COVID también. Entonces, tiene que haber criterios muy claros para decir este es un caso de esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso es definición de caso. Y hay diferentes tipos de casos, casos sospechosos, casos probables, casos confirmados. Para cada enfermedad hay criterios para definir eso. Por ejemplo, en tuberculosis, ¿qué es un caso sospechoso? Una persona ¿Cómo se más de 15 Tos de más de 2 semanas, ¿no es cierto? Ya, ese es caso sospechoso. Pero el caso probable es que le toman una radiografía, ¿no? Y encuentran imágenes sospechosas. Eso es caso probable. ¿Y qué será caso confirmado? BK positivo. Tiene que aislarse el BK. Entonces, así hay definición para cada enfermedad que está bajo mi vigilancia, esta definición de caso. Ahora, hay que hacer una selección de datos para la vigilancia. No se puede tener todos los datos, porque si no sería muy engorroso. Hay que determinar qué datos son útiles, por ejemplo, la edad, el sexo, la ocupación, etc. Son datos importantes para hacer la vigilancia. ¿Y de dónde vamos a tomar estos datos? Fuentes de datos para la vigilancia, sistema de notificación, el GIS que hemos hablado, ¿no? Es un sistema de información que ya está establecido. Los registros también, registros por denuncias o notificaciones, investigación de casos y brotes. Esto ya es vigilancia activa, no hace una investigación de casos y de brotes. Entonces es una fuente para tener datos. Y finalmente encuestas que son más generales. Entonces, eso es para la detección de casos. El segundo punto era análisis de la información. Entonces, toda la información de estos casos de vigilancia tiene que estar en función de estas tres variables. Por eso les he repetido estas tres variables. No pueden faltar. Entonces, el análisis se hace en relación al tiempo, qué frecuencia, etcétera, de la persona a quien les afecta y del lugar, qué lugares están con este problema. Y de acuerdo a eso, se hace una curva epidémica, curva endémica y el corredor endémico. Bueno, entonces, ustedes ya más o menos han hecho ejercicios sobre esto. Es una curva epidémica. Es que tenemos aquí el número de casos por en la parte del eje vertical tiene casos, número de casos o tasas. Y en el eje horizontal tenemos tiempo. ¿No es cierto? Entonces, el número de casos o las tasas van en una curva y aumenta y disminuye. Esa es una curva epidémica, cuando hay una epidemia y después se normaliza. La curva endémica, ¿cómo es? La curva endémica es que también es esquema igual, pero la curva endémica va más o menos con prevalencias parecidas, incidencias, puede ser incidencia o prevalencia, pero con más o menos que se mantiene a través del tiempo. No es como la epidemia que aparece, se eleva mucho y desaparece. Aquí no, se mantiene a través del tiempo. Y el corredor endémico, hemos hecho corredor endémico. No hemos hecho tasa. Tengo que quedar para la próxima. Hay una forma de hacer un corredor endémico.
¿O vamos a dejar? Eso hay que ver. Hay una forma muy simple, hay otro que se hace en Excel, entonces se puede hacer, que ayuda mucho a poder saber si una enfermedad se está convirtiendo en epidémica, sigue endémica o está desapareciendo. Entonces, para la próxima. Tercer punto, interpretación de la información. Entonces, hay que tener una hipótesis de qué está pasando con estos datos y después de confirmar esa hipótesis hay que hacer una proposición de estudios epidemiológicos para confirmar o detectar detalles que no estaban en la información preliminar. Esta es la interpretación. Tendría que ser el análisis de la interpretación. Y el cuarto, la difusión de la información. Hay una difusión periódica y hay una retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a informar sobre problemas de salud, eso se centraliza y se hace una difusión a nivel del ministerio. Es un boletín que tiene el ministerio, nos informa sobre las enfermedades que están apareciendo o están cambiando o que están bajo vigilancia. Y hay retroalimentación porque las personas que dieron información al ministerio, el ministerio tiene que informar a este grupo de personas para que exista esta retroalimentación. ¿Cómo tiene que ser una vigilancia? Entonces hay una evaluación de los sistemas de vigilancia. Tiene que tener sencillez. Es decir, cuando uno hace vigilancia de una enfermedad, tiene que recoger información útil, rápida, específica, para que pueda ser fácilmente entendible y manejable. Por eso es la sencillez. Si yo quiero hacer vigilancia con una serie de datos e informaciones muy complejas, eso va a perder vigencia, al final no se hace o no sirve para la vigilancia. Segundo, flexibilidad. Esto se refiere a que a veces la información no siempre se puede colectar en todas las comunidades, en todas las poblaciones de igual manera. Entonces la puedo adaptar para las condiciones de la población en la cual aplico. Entonces tiene que ser flexible en ese sentido, poderse adaptar para las situaciones. En tercer lugar, aceptabilidad. Esto es importante porque tiene que ser aceptado tanto por la población como por la gente que va a hacer la vigilancia. ¿Cómo podría ser? Si se tiene que, para hacer la vigilancia, ir a tomar muestras de células positivas de cáncer de cuello uterino en una población masiva, ¿ustedes creen que el personal va a querer ir a tomar a la comunidad muestras de ese tipo? ¿Y la población y la comunidad va a aceptar? Eso lo pueden aceptar si uno va pues, a los centros de salud, pero en una vigilancia que uno va a buscar es muy difícil. Entonces tiene que ser aceptable por la comunidad y por los trabajadores que van a buscar información. Hay otro problema, por ejemplo, es que a veces se va a buscar información en la comunidad y tiene que entrevistarse precisamente al padre de familia. El padre de familia, ¿a qué hora se encuentra? En la casa. Muy temprano o muy de noche. Y el personal de salud va a ir a esas horas, trabaja a esas horas. Entonces el personal de salud está fuera de mi horario, yo tengo que ir a las 8 de la noche
a hacer la encuesta de esto. Entonces no acepta. Ese es un problema también que hay que determinar. O sea, que sea aceptable por ambos. Sensibilidad. Este es otro aspecto. Que la forma de detectar los casos sea muy sensible. Ya saben lo que es sensibilidad, ¿cierto? Que sea capaz de detectar a los casos. Si se toma datos, pero que no son realmente importantes para el diagnóstico de la enfermedad, va a haber problemas, ¿no? Entonces tiene que ser bastante sensible. También el valor predictivo, igual, la probabilidad de que, siendo positivo, la persona tenga realmente la enfermedad. Positivo desde el punto de que integre esa estableza. Representatividad. Ese es otro aspecto importante, que no se puede estudiar a toda una comunidad, sino hay que establecer una muestra que tiene que ser representativa de la población. Y finalmente, oportunidad. ¿Qué significa oportunidad? Que la información tiene que ser oportuna, sobre todo si hay epidemias, puede matar a mucha gente. Si se demora mucho la información, en todo su proceso, recolección de datos, análisis, difusión, puede ser difundido cuando ya se pasó los números. Entonces tiene que haber oportunidad, que quiere decir que sea rápida y que sirva para solucionar el problema, no que quede ahí como un recuerdo porque el problema ya no existe. Eso es oportunidad. ¿Cómo se hace una investigación de brote? O de los brotes. La investigación de brotes, primero hay que definir qué es un brote, qué es una epidemia, qué es una pandemia. El brote es un aumento de casos, no muchos, pero ya exceden lo normal y que están limitados desde el punto de vista persona, lugar, muy reducido, un lugar muy reducido. Es un brote. Que si no se controla un brote, ¿qué vamos a tener? Una epidemia. Es lo mismo, pero ya que compromete a gran parte de la población. Esa es una epidemia. Y una pandemia es cuando ya exceden los límites territoriales, o sea, las fronteras, ya se pasa a diversos países. Eso es una pandemia. ¿Cuándo hay que investigar, ya sea un brote, una epidemia, una pandemia? Cuando la enfermedad es prioritaria, y quiere decir que la enfermedad está causando muertes. Cuando excede su ocurrencia usual, claro, eso justamente empieza a aparecer un brote. Cuando parece tener una fuente común, porque ahí rápidamente se puede controlar la epidemia. Tiene una severidad mayor que la usual, lo que les estaba diciendo, la tuberculosis, multidroga resistencia, que ya empieza a tener una severidad mayor, empieza a comprometer otros órganos, ya no solo el pulmonar. Cuando es nueva o desconocida, esto del hantavirus, por ejemplo, que no es tan hantavirus no es tan nuevo. Hantavirus ha habido acá en Perú, en Tacna, hace varios años ya, en todo Chile. En Chile vino a Tacna, y ahí hubo algunos casos, pero se controló felizmente. Es interés público, es decir, afecta a la comunidad en su mayoría, y está relacionada a emergencias o situaciones de desastre, cuando hay terremotos, inundaciones, huaicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí hay que investigar inmediatamente. ¿Y cómo hay que investigar? Hay que investigar primero, confirmar la ocurrencia del brote, ver si realmente es un brote, organizar el trabajo de campo, o sea que hay que preparar personal, hay que ver la parte
parte logística, cuánto se va a gastar, presupuesto, quiénes van a actuar, etc. Todo una organización de trabajo de campo. Luego, definir operacionalmente el caso. Esto es importante. Operacionalmente quiere decir que yo pueda decir, este es un caso desde el punto de vista de la restricción de alguna cosa. Como lo que hemos visto, la tuberculosis. El hallazgo del BK, pero el BK se puede aislar, sí. Entonces, operacionalmente está definido así. Bueno, BK en esposo, está definido. O serología, etc. Tiene que definir cómo se va a hacer para definir eso. Y realizar búsqueda activa de casos. Hay que buscar los casos activamente. Caracterizar el brote en tiempo, espacio, lugar, personas y demás. Generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Si doy una medida, inmediatamente tengo que evaluar si mejora. Y si mejora, o se controla el problema, quiere decir que la hipótesis que planteamos era correcta. Y luego, poner en marcha medidas de control, nuevamente evaluar estas medidas y preparar un informe técnico de la investigación. Entonces, todos esos aspectos tienen que tener la investigación de y ahí quedamos.